Bueno, hoy día vamos a leer Wanderlust, una historia del caminar de Rebecca Solnit. Yo ya he avanzado por mi propia cuenta 10 capítulos, de modo que vamos a empezar por el capítulo 11, que consiste de 37 páginas. Esperando que Cherry y Tito estén de acuerdo, empezamos a leer. 11. El paseante solitario y la ciudad. Viví en la parte rural de Nuevo México tanto tiempo que recién cuando volví a casa en San Francisco pude ver la ciudad por primera vez como lo haría una extranjera. La exuberancia de la primavera era urbana para mí ese año, y finalmente entendí todas esas canciones country acerca del atractivo de las luces brillantes de la ciudad. Caminé por todos lados en los días y noches templadas de mayo, maravillada ante la cantidad de posibilidades que había dentro del radio de esas caminatas, y excitada por la idea de que uno tenía solamente que salir por la puerta del frente para encontrarlas. Cada edificio, cada vitrina, parecía abrirse a un mundo diferente que abarcaba toda la variedad de la vida humana en un revoltijo de posibilidades cuya riqueza residía en las conjunciones. Así como una estantería de libros puede mezclar poesía japonesa, historia mexicana y novela rusa, los edificios de mi ciudad contenían centros zen, iglesias pentecostales, salones de tatuajes, tiendas de abarrotes, locales de burritos, palacios de cine y restaurantes chinos. Hasta las cosas más ordinarias me llenaban de asombro y la gente en la calle ofrecía miles de atisbos de vidas parecidas y totalmente diferentes a la mía. Las ciudades han ofrecido siempre anonimato, variedad y conjunción, cualidades que se disfrutan mejor al caminar. Uno no necesita ir a la panadería o la adivina solo para saber que es posible. Una ciudad contiene siempre más de lo que cualquier habitante puede conocer, y una gran ciudad siempre hace de lo desconocido y lo posible estímulos para la imaginación. San Francisco se considera desde hace tiempo la más europea de las ciudades americanas, un comentario que se suele decir pero no explicar. Creo que significa que San Francisco, en su escala y vida callejera, mantiene viva la idea de la ciudad como un lugar de encuentros inmediatos, mientras que la mayoría de las ciudades americanas se están volviendo cada vez más suburbios ampliados, escrupulosamente controlados y segregados, designados para las no interacciones entre automovilistas moviéndose entre lugares privados, más que las interacciones de transeúntes en espacios públicos. San Francisco tiene agua por 3 lados y cerros en el cuarto, lo que le impide seguir creciendo, además de varios barrios de calles animadas. Densidad verdadera, edificios hermosos, vistas de la bahía y el océano desde la cresta de sus cerros, bares y cafés por todos lados. Sugieren prioridades de tiempo y espacio muy diferentes a las de la mayoría de las ciudades americanas, al igual que la tradición, amenazada por la gentrificación de artistas, poetas y políticos radicales, y activistas sociales llevando vidas que no consisten solamente en tener y gastar. Mi primer sábado de vuelta paseé tranquilamente por el cercano Golden Gate Park, que carece del esplendor de un lugar salvaje, pero me ha dado muchos placeres compensatorios. Músicos practicando en los reverberantes pasos peatonales subterráneos, viejas mujeres chinas practicando artes marciales en formación, emigrantes rusos que se pasean murmurando entre ellos en su aterciopelada lengua materna, paseadores de perros arrastrados al mundo primitivo de los placeres caninos y acceso a pie a las orillas del Pacífico. Esa mañana, en la concha acústica del parque, el show de variedades de la radio local había unido fuerzas con el festival de poesía Watershed, y me detuve a mirar. El reciente poeta laureado de Estados Unidos, Robert Hass, estaba enseñándoles a niños a leer su poesía por micrófono en el escenario, y algunos poetas que conocía estaban parados a un costado. Fui a saludarlos y me mostraron sus relucientes anillos de matrimonio, y me presentaron a otros poetas, y luego me topé con el gran historiador de California, Malcolm McGonigal, que me contó historias que me hicieron reír. Esta era la maravilla diurna de las ciudades para mí: coincidencias, la mezcolanza de varios tipos de personas, poesía repartida entre extraños bajo el cielo abierto. La editorial de Margolin, Heyday Press, exhibía sus artículos junto a los de otras pequeñas editoriales y proyectos literarios, y él me entregó un libro de su mesa titulado 920 O'Farrell Street.
Es un libro de memorias de Harriet Lane Levy que relata su propia experiencia maravillosa de crecer en San Francisco en la década de 1870 y 1880. En su tiempo, caminar por las calles de la ciudad era un entretenimiento tan organizado como una excursión moderna al cine. Las noches de sábado, escribió, la ciudad se reunía en el paseo de Market Street, la amplia vía que comienza en la ribera y atraviesa la ciudad en línea recta por varios kilómetros hasta Twin Peaks. Las veredas eran anchas y la multitud que caminaba hacia la bahía se encontraba con la multitud que caminaba hacia el océano. El flujo de la población era espontáneo, como si fuera la respuesta a una urgencia por la celebración instantánea. Cada barrio de la ciudad aportaba con sus residentes a la amplia procesión. Damas y caballeros de imponente reputación social, sus sirvientas alemanas e irlandesas, estrechamente abrazadas con sus amores, franceses y españoles, demacrados trabajadores portugueses, mexicanos, los indios con su piel colorada y pómulos salientes. Todos, cualquiera, dejaban hogar, tienda, hotel, restaurante, cervecería, para desembarcar como un río de color en Market Street. Marineros de todas las naciones abandonaban sus barcos en la ribera y, apurándose en grupos por Market Street, se unían a la vibrante masa, excitados por las luces y el revuelo y la alegría de la muchedumbre. «Esto es San Francisco», decían sus caras. Era un carnaval, no había confeti, pero en el aire se entrecruzaban miles de mensajes. No había máscaras, pero los ojos estaban cargados de desafíos. Por Market, desde Powell hasta Kearny, 3 largas cuadras, de Kearny a Bush, 3 cortas, y de vuelta por horas y horas, hasta que alguna mirada de curiosidad se intensificaba y transformaba en interés. El interés se expandía en una sonrisa, y la sonrisa se podía volver cualquier cosa. Mi padre y yo íbamos al centro cada noche de sábado. Caminábamos por avenidas de luz en un mundo escasamente sólido. Algo estaba sucediendo en todos lados, a cada minuto, algo de cual alegrarse. Caminábamos y algo nuevo siempre seguía ocurriendo. Market Street, que alguna vez fue un gran paseo, es aún la arteria principal del tráfico de la ciudad, pero décadas de arreglos y mejoras la han privado de su gloria social. Jack Kerouac logró tener 2 visiones en ella a fines de 1940 o comienzos de 1950, y probablemente había apreciado su población de mendigos y vendedores callejeros. El tramo central de Levy es hoy en día recorrido por oficinistas, compradores y turistas que confluyen en torno a la rotonda de tranvías de Powell Street. Más de 1,5 kilómetros más arriba, Market Street finalmente explota nuevamente en una vida peatonal vigorosa, un par de cuadras antes de cruzar Castle Street y comenzar su escarpado ascenso a los Twin Peaks. La historia del caminar tanto rural como urbano es una historia de la libertad y la definición del placer. Pero el caminar rural ha encontrado un imperativo moral en el amor por la naturaleza que le ha permitido defender y abrir la campiña. El caminar urbano ha sido siempre un asunto más oscuro que fácilmente se vuelve vagancia, prostitución, salir de filtrear, de paseo, de compras, protestar, hacer desórdenes, merodear y otras actividades que, por más disfrutables que sean, difícilmente alcanzan el tono de superioridad moral que tiene la precisión de la naturaleza. Por ello, nos ha montado una defensa similar para la preservación del espacio urbano, excepto por parte de unos pocos libertarios civiles y teóricos urbanos, que rara vez notan que el espacio público es usado y habitado sobre todo a través del caminar. Sin embargo, el caminar urbano se parece mucho más a la caza y recolección primordial que el caminar por el campo. Para la mayoría de nosotros, el campo o la naturaleza salvaje es un lugar que atravesamos caminando y admiramos, donde rara vez hacemos cosas o tomamos cosas de él. Recordemos el famoso dicho del Sierra Club: solo toma fotografías, solo deja tus huellas. En la ciudad, el espectro biológico ha sido reducido a lo humano y un par de especies carroñeras, pero el rango de actividades es muy amplio. Así como un recolector puede detenerse a observar un árbol cuyos frutos eran abundantes en 6 meses, o inspeccionar un suministro potencial de varillas para la cestería, un caminante urbano puede notar una tienda de abarrotes que cierta tarde, un lugar donde se repara calzado, o desviarse hacia la oficina a apostar. Es cierto que el caminante rural promedio observa lo general, la vista, la belleza, y el paisaje va cambiando en una continuidad suavemente modulada. Una cresta a la distancia finalmente se alcanza, un bosque se va raleando hasta volverse una pradera.
El citadino anda en busca de particularidades, oportunidades, individuos y ofertas, y los cambios son abruptos. La ciudad puede asemejarse a la vida primordial mucho más que el campo, aunque de modos menos encantadores, mientras que los predadores no humanos han sido radicalmente reducidos en Norteamérica y eliminados en Europa. La posibilidad de predadores humanos mantiene a los habitantes de la ciudad en un estado de alerta exacerbada, al menos en algunos tiempos y lugares. Esos primeros meses en casa fueron tan encantadores que llevé un diario de caminatas y más tarde, durante ese verano glorioso, escribí. De pronto me di cuenta de que había pasado 7 horas en mi escritorio, sin una interrupción real, y me estaba poniendo nerviosa y encorvada. Caminé hasta el Teatro Clay por Fillmore Alto, a través de un pasaje en Broderick que nunca había visto. Bellas casas victorianas bajitas cerca de proyectos habitacionales. Y me alegré como siempre de que lo familiar me ofreciera lo desconocido. La película que estaban dando era When the Cat's Away, sobre una solitaria joven parisina obligada a juntarse con sus vecinos de Place de Bastille cuando su gato desaparece, llena de eventos insignificantes y gente que camina balanceándose entre murmullos de argot. Cuando salí, muy excitada, la noche estaba oscura y envuelta en una niebla nacarada. Caminé rápidamente de vuelta, primero por California, pasé frente a una pareja, ella bastante normal, él patizambo y con un traje de sastre café, e ignoré el bus e hice lo mismo en Divisadero con ese bus. Aminoré el paso frente a una tienda de antigüedades para mirar una gran vasija color crema, decorada con sabios chinos azules, y luego un par de puertas más allá vi a un hombre chino calvo sosteniendo a un niño pequeño frente a una vitrina, mientras una mujer jugaba con él a través del vidrio. Para su confusión le sonreí. Hay una manera en que las luces artificiales y la oscuridad natural de los paseos nocturnos vuelven el continuo del día un teatro de escenas, viñetas, cuadros, y está siempre el inquietante placer de ver tu sombra crecer y disminuir al moverse bajo los postes de luz. Por esquivar un auto cuando cambió el semáforo, comencé a trotar y me sentí tan bien que seguí haciéndolo por un par de cuadras sin jadear, aunque sí me acaloré. Seguí a lo largo de Divisadero con un ojo puesto en la demás gente y los locales abiertos, botillerías y tabaquerías, y luego doblé hacia mi propia calle. En un cruce, un joven negro con una gorra de lana y ropas oscuras venía corriendo cerro abajo a gran velocidad, y miré alrededor para estimar mis opciones por si acaso, porque incluso si la reina Victoria se acercara a ti a esa velocidad, estarías alerta. Él notó mi vacilación y me aseguró, con la voz más dulce posible: no vengo por ti, solo estoy atrasado. Y se alejó como una flecha, así es que le dije, buena suerte, y luego, cuando ya estaba en la calle y tuve tiempo para ordenar mis pensamientos, perdona por mirarte con sospechas, que venías un poco rápido. Él rió, luego reí yo, y en un minuto recordé otros encuentros que había tenido últimamente que podrían haber parecido peligrosos, pero fueron finalmente pura civilidad, y me alegré de haber estado preparada sin alarmarme. En ese momento miré hacia arriba y vi por la ventana en un último piso el mismo afiche de Allure de l'Observatoire de Man Ray. Su pintura de un cielo al atardecer con unos gigantescos labios rojos flotantes, que había visto por otra ventana en alguna otra parte de la ciudad un par de noches antes. Esta bicha era más grande y esta noche más exuberante. Ver Allure 2 veces seguidas parecía algo mágico. De vuelta a la casa en máximo 20 minutos. Las calles son el espacio que hay entre edificios. Una casa sola es una isla rodeada de un mar de espacio abierto, y las aldeas que precedieron las ciudades no eran más que archipiélagos en ese mismo mar. Pero conforme surgieron más edificios se volvieron un continente, y el espacio sobrante ya no fue como un mar, sino como ríos, canales y esteros corriendo entre las masas de tierra. La gente ya no se movía de algún modo por el mar abierto del espacio rural, sino que viajaba de ida y vuelta por las calles, y tal como al estrechar un curso de agua se aumenta el flujo y la velocidad, transformar el espacio abierto en los desagües de las calles dirige e intensifica el flujo de caminantes. En las grandes ciudades, tanto los espacios como los lugares son diseñados y construidos. Caminar, observar, estar en público son parte del diseño y propósito, como estar dentro para comer, dormir, hacer zapatos o el amor o música. La palabra ciudadano tiene que ver con ciudad, y la ciudad ideal se organiza en torno de la ciudadanía, en torno de la participación en la vida pública. La mayoría de las ciudades y los pueblos americanos, sin embargo,
se organizan en torno del consumo y la producción, como eran las atroces ciudades industriales de Inglaterra, y el espacio público es meramente el vacío entre lugares de trabajo, tiendas y viviendas. Caminar es apenas el comienzo de la ciudadanía, pero a través de él, el ciudadano llega a conocer su ciudad, a otros ciudadanos, y verdaderamente habita la ciudad en lugar de una pequeña parte privatizada de ella. Caminar por las calles es lo que vincula la lectura del mapa con la vida propia vivida, el microcosmos personal con el macrocosmos público. Permite entender el laberinto alrededor. En su celebrado Muerte y vida de las grandes ciudades, Jane Jacobs describe cómo una calle popular bien utilizada se mantiene segura frente al crimen solamente por la cantidad de gente que circula por ella. Caminar mantiene la viabilidad del espacio público. Lo que distingue a la ciudad, escribe Franco Moretti, es que su estructura espacial, básicamente su concentración, es funcional a la intensificación de la movilidad espacial naturalmente, pero sobre todo la movilidad social. La misma palabra calle tiene una resonancia sucia, ruda, que aúna lo bajo, lo común, lo erótico, lo peligroso, lo revolucionario. Un hombre de la calle es solamente populachero, pero una mujer de la calle es, como una prostituta, alguien que vende su sexualidad. Los niños callejeros son pilluelos, mendigos y fugitivos, y el nuevo término en situación de calle describe a quienes no tienen hogar. Tener calle significa saber manejarse la ciudad y ser capaz de sobrevivir en ella, mientras que a las calles es el clásico grito de la revolución urbana, porque es en las calles donde la gente se transforma en pueblo y donde reside su poder. La calle es la vida en las corrientes embriagadoras del río urbano, en el que cualquier cosa pueden entremezclarse. Es exactamente esta movilización social, esta ausencia de separaciones y distensiones, lo que le da a la calle su peligro y su magia, el peligro y la magia de unas aguas en donde todo fluye junto. En la Europa feudal, solo los habitantes de las ciudades eran libres de los vínculos jerárquicos que estructuraban el resto de la sociedad. En Inglaterra, por ejemplo, un siervo podía volverse un liberto al vivir por un año y un día en una ciudad libre. La calidad de la libertad dentro de las ciudades entonces era limitada. Sin embargo, porque sus calles solían ser sucias, peligrosas y oscuras. Las ciudades generalmente imponían un toque de queda y cerraban sus puertas al atardecer. Solo en el Renacimiento comenzaron las ciudades de Europa a mejorar su pavimento, su saneamiento y su seguridad. En Londres o París del siglo XVIII, ir a cualquier parte de noche era tan peligroso como se supone son hoy en día los peores barrios bajos. Y si querías ver por dónde ibas, contratabas a un portador de linterna, y los jóvenes portadores de antorchas en Londres, link boys como se llamaban, solían ser también proxenetas. Incluso en pleno día los carruajes aterrizaban a los peatones. Antes del siglo XVIII, muy pocos parecen haber caminado estas calles por placer, y solo en el siglo XIX comenzaron a emerger lugares tan limpios, seguros e iluminados como en las ciudades modernas. Todo el amoblado y los códigos que dan a las calles modernas su orden, veredas elevadas, faroles, nombres de calles, números de edificios, desagües, reglas y signos de tráfico, son innovaciones relativamente recientes. Se crearon espacios idílicos para los ricos urbanos, paseos bordeados de árboles, jardines semipúblicos y parques. Pero estos lugares que presidieron al parque público eran anticalles, segregadas por clase y desconectadas de la vida cotidiana, al contrario de los corsos peatonales y los paseos de las plazas de los países mediterráneos o latinos, y el paseo descrito por Levy en Market Street, o el anómalo Hyde Park de Londres, que acomodaba tanto vías para los carruajes de los ricos como espacio para la oratoria pública de los radicales. Aunque en ellas podía darse la política, la seducción o el comercio, no eran mucho más que salones al aire libre. Y desde el kilómetro del Cours de la Reine, construido en París en 1616 a la Alameda del DF en México, al Central Park de Nueva York, construido durante la década de 1850, dichos lugares tendían a atraer gente cuyo deseo de exhibir su riqueza se cumplía mejor paseando en carruajes que caminando. En el Cours de la Reine se solían juntar tantos carruajes que se producía un atochamiento, lo que puede explicar por qué en 1700 surge la moda de bajarse de ellos y bailar a la luz de las linternas en el círculo central. Aunque en el Central Park fue moldeado por impulsos más o menos democráticos, la estética del jardín paisajístico inglés y el ejemplo del parque público de Liverpool
Los neoyorquinos solían preferir pagar para ir a parques privados como los jardines Vauxhall, donde podían beber cerveza, bailar polka o dedicarse a alguna versión plebeya del placer. Hasta aquellos que solo deseaban dar un paseo inspirador, como esperaba Frederick Law Olmsted, uno de los diseñadores del parque, se encontraban con obstáculos. El Central Park se transformó en un gran paseo para los ricos y una vez más los carruajes se agregaron a la sociedad. En su historia del parque y la ciudad, Ray Rosenzweig y Elizabeth Blackmar escriben: ya a comienzos del siglo XIX, los paseos de la tarde, el atardecer y los domingos que realizaban los pudientes neoyorquinos se habían transformado en desfiles de alta moda. Las amplias vías de Broadway, Battery y la Quinta Avenida eran escenarios públicos para ver y ser visto. A medida del siglo, sin embargo, la moda de pasear por Broadway y Battery había declinado en tanto los ciudadanos respetables perdieron el control sobre estos espacios públicos. Tanto hombres como mujeres querían espacios públicos más grandes por una nueva forma de paseo público, en carruaje. A mediados del siglo XIX, la posesión de un carruaje se estaba volviendo la característica definitoria de la clase alta urbana. Los ricos iban al Central Park y un periodista popular señaló: he escuchado que los peatones han adquirido el mal hábito de ser accidentalmente atropellados en esa vecindad. Así como la gente más pobre continuó paseando por el Battery Park de Nueva York, sus contrapartes parisinas daban paseos por la periferia de la ciudad, frecuentemente bajo avenidas de árboles plantados justamente para dar sombra a dichas excursiones. Después de la Revolución, las Tuileries de París podía ingresar por quiera que los guardias juzgaran apropiadamente vestido. Jardines de placer privados, modelados según los famosos Vauxhall Gardens de Londres, incluidos los de Ranelagh y Cremorne en Londres mismo, la Augarten de Viena, los Elysian Fields de Nueva York, junto a los de Kassel y Haarlem, y los de Tivoli en Copenhague, el único que sobrevive, seleccionaban a la gente según el criterio más simple de su capacidad de pago. En otras partes de estas ciudades, los mercados, las ferias y las procesiones traían festividad a los sitios de la vida cotidiana y los paseos no eran tan segregados. Para mí, la magia de la calle es la mezcla de trámite y epifanía, y no parecen haber existido jardines así en Italia, quizás porque no eran necesarios. Las ciudades italianas han sido consideradas por mucho tiempo como ideales, en particular por neoyorquinos y londinenses, fascinados por la manera en que su arquitectura confiere belleza y sentido a los actos cotidianos. Desde al menos el siglo XVII, extranjeros las habían visitado para disfrutar de la luz y la vida. Bernard Rudolphi, normalmente un neoyorquino, pasó una buena cantidad de tiempo en Italia y lo elogió en 1969 en Streets for People, a Primer for Americans. Para aquellos que consideran Nueva York como la ciudad peatonal ejemplar de Estados Unidos, la confesión de Rudolphi de que esta es terrible resulta sorprendente. Su libro usa ejemplos de Italia para demostrar la manera en que plazas y calles pueden funcionar unificando una ciudad desde el punto de vista social y arquitectónico. Simplemente no se nos ocurre hacer que las calles sean oasis en lugar de desiertos, dice al comienzo. En países donde su función no ha sido deteriorada por las carreteras y los estacionamientos, una cantidad de disposiciones hace a las calles aptas para humanos. La cubierta más refinada para una calle, una expresión tangible de solidaridad cívica, o debiera uno decir de filantropía, son los pasajes. Aparte de darle unidad al paisaje callejero, suelen cumplir el lugar de los antiguos foros. Descendientes del Stoa y el Peripatos griego, las calles con arcadas borronean las fronteras entre adentro y afuera y rinden tributo arquitectónico a la vida peatonal que tiene lugar bajo ellas. Rudolphi destaca los famosos Porticci de Bolonia, una vía peatonal cubierta de 6 kilómetros que corre desde la plaza central hasta la campiña. La Galería de Milán, menos estrictamente comercial en sus funciones que los exclusivos centros comerciales modelados y bautizados en su honor, las calles retorcidas de Perugia, las calles sin autos de Siena y las arcadas públicas de 2 niveles de Brisighella. Escribe con pasión sobre el paseo italiano de antes de la cena, la Passeggiata, por el cual muchos pueblos cierran sus calles principales al tráfico vehicular, contrastándolo con la hora del cóctel en Estados Unidos. Para los italianos, dice, la calle es el espacio social crucial para encontrarse, debatir, contejarse, comprar y vender. El crítico de danza neoyorquino Edwin Denby, en el mismo tiempo que Rudolphi,
describe su propia precisión de los caminantes italianos. En los antiguos pueblos de Italia, la estrecha calle central se vuelve al atardecer una especie de teatro. La comunidad pasea afablemente y se observa. Las muchachas y los hombres jóvenes de entre 15 y 22 despliegan sus encantos con una animada sociabilidad. Mientras más gracia muestren, más los aprecia la comunidad. En Florencia o en Nápoles, en los viejos barrios bajos, los jóvenes son performers virtuosos y pasean un poco cada vez que no están ocupados. De los jóvenes romanos escribió: su paso es tan sensible que parece una conversación física. En otras partes, instruye a los estudiantes de danza a observar las diversas formas de caminar. Los americanos ocupan un espacio mucho más grande que el que sus cuerpos realmente necesitan. Esto incomoda a muchos europeos, incomoda su instinto de modestia. Por ello, no deja de tener una belleza propia que pocos saben apreciar. Yo creo que el caminar de los neoyorquinos es increíblemente hermoso, tan amplio y claro. En Italia, caminar en la ciudad es una actividad cultural universal antes que un asunto de incursiones y recuentos individuales. Desde Dante caminando su exilio en Verona y Ravenna, a Primo Levi regresando a casa a pie desde Auschwitz, Italia no ha carecido de grandes caminantes. Pero el caminar urbano mismo parece ser más parte de una cultura universal que foco de una experiencia particular, excepto el de extranjeros abundantemente registrados y los paseos cinematográficos de personajes como la mujer callejera en Las noches de Caribia de Federico Fellini y los protagonistas de Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica y de muchas de las películas de Michelangelo Antonioni. Sin embargo, las ciudades que no son ni tan complacientes como Nápoles, ni tan intimidantes como Los Ángeles, Londres, Nueva York, han producido su propia cultura fugitiva del caminar. En Londres, desde el siglo XVIII, los grandes relatos del caminar no tienen que ver con el despliegue abierto y alegre de la vida y los deseos ordinarios, sino con escenas nocturnas, crímenes, sufrimientos, seres marginales y el lado más oscuro de la imaginación, y es esta la tradición que se asume en Nueva York. En 1711 el ensayista Joseph Addison escribió: cuando estoy serio, muy frecuentemente camino solo en la abadía de Westminster, donde lo sombrío del lugar y el uso al cual se aplica son aptos para llenar la mente con una especie de melancolía o más bien meditación que no es desagradable. En la época en que escribía, caminar por las calles de la ciudad era peligroso, como señaló John Gay en su poema de 1716, Trivia, o The Art of Walking the Streets of London. Viajar por la ciudad era tan peligroso como viajar a campo traviesa. Las calles estaban llenas de basura y agua sucia, muchos de los comercios eran inmundos, el aire era realmente malo, el gin barato había hecho estragos con los pobres, tal como el crack lo hizo en las ciudades americanas en los 80, y una subclase de criminales y almas desesperadas se apiñaban en ellas. Los carruajes atropellaban y mutilaban a los peatones sin miedo a las represalias. Los mendigos acosaban a los transeúntes y los vendedores callejeros anunciaban sus artículos a gritos. Los relatos de la época abundan en el miedo de los ricos a salir y de las mujeres jóvenes a ser tentadas o forzadas al trabajo sexual. Las prostitutas estaban por todos lados. Por eso Gay aborda el caminar urbano como un arte de protegerse a sí mismo de salpicaduras, asaltos e indignidades. Aunque por más limpios pasajes vas de día, para evitar los contratiempos de la vía pública, jamás andes de noche por dichas sendas oscuras, cuida tu seguridad y desprecia las cloacas. Como Londres, el poema de Samuel Johnson de 1738, Trivia de Gay usa un modelo clásico para burlarse del presente. Dividido en 3 libros, el primero sobre los implementos y técnicas para caminar por las calles, el segundo sobre caminar durante el día, el tercero sobre caminar por la noche, el poema deja claro que las minucias de la vida cotidiana solo pueden ser observadas con desprecio. El estilo altisonante no puede sino contrastar ásperamente con temas tan bajos. Con algo del tono burlón de su ópera de los mendigos, Gay dice: comento los rostros diversos de los caminantes y en sus miradas las huellas de sus ocupaciones. Pero termina despreciando a todos, asumiendo que puede leer sus vidas chabacanas en sus rostros. A fines del siglo de Gay, Wordsworth marcha junto a la multitud, viendo un misterio en la cara de cada extraño, mientras que William Blake vaga por cada calle mapeada, viendo la marca en cada cara encontrada, marcas de flaqueza, marcas de aflicción.
el grito del desollinador, el insulto de una joven prostituta. El lenguaje literario de comienzos del siglo XVIII no era lo suficientemente flexible o personal como para conectar la vida de la imaginación con la de la calle. Johnson había sido uno de aquellos desesperados caminantes de Londres en sus años mozos, a finales de 1730, cuando él y su amigo, el poeta y rebelde Richard Savage, eran muy pobres como para pagar alojamiento, solían vagar toda la noche por calles y plazas hablando de insurrección y gloria, pero jamás escribió sobre ello. Boswell sí lo hizo en su vida de Johnson, pero para Boswell la oscuridad de la noche y el anonimato de las calles no daban mucha oportunidad a la reflexión, como anota en su diario londinense. Debía haber estado esta noche en lo de Lady Northumberland, pero mi barbero cayó enfermo, por lo que su pelo no estaba propiamente empolvado. Por lo que salí a las calles, y justo al fondo de la nuestra recogí a una joven y agradable mujer llamada Alice Gibbs. Nos fuimos por un pasaje a un lugar acogedor. De las impresiones de Alice Gibbs sobre las calles en la noche no tenemos registro. Que pocas mujeres, aparte de las prostitutas, fueran libres de deambular por las calles, y que ir por la calle fuera para una mujer causa suficiente para considerarla una prostituta, son asuntos lo suficientemente problemáticos como para retomarlos más adelante. Aquí quisiera meramente comentar sobre su presencia en la calle en la noche, hábitos en los cuales ellas, más que cualquier otro tipo de caminante, se volvieron nativas. Hasta el siglo XX, las mujeres rara vez caminaron en la ciudad por placer, y las prostitutas casi no han dejado registro de su experiencia. El siglo XVIII fue lo suficientemente desvergonzado como para haber producido algunas pocas novelas famosas sobre prostitutas, pero la vida cortesana de Fanny Hill ocurría puertas adentro, la de Moore Flanders era enteramente funcional, y ambas fueron creaciones de autores hombres cuyo trabajo era, al menos en parte, especulativo. Entonces, como ahora, sin embargo, una compleja cultura del trabajo callejero debe de haber existido, cada ciudad mapeada de acuerdo a la economía y la seguridad del deseo masculino. Ha habido muchos intentos de confinar dicha actividad. En la Constantinopla de la era bizantina había calles de rameras. Entre los siglos XVII y XX, Tokio tenía un distrito de placer amurallado. San Francisco en el siglo XIX tenía su famosa Barbary Coast, y muchas ciudades americanas contaban hasta hace menos de un siglo con barrios rojos, el más famoso de los cuales era el Storyville de New Orleans, donde se supone nació el jazz. Pero la prostitución deambulaba más allá de estas fronteras, y la población de estas mujeres era enorme, 50.000 en 1793, cuando la población total de Londres era de 1 millón, según estimaciones de expertos. A mediados del siglo XIX también se las podía encontrar en las partes más elegantes de Londres. El informe del reformador social Henry Mayhew se refiere al puterío circulante de Haymarket y Regent Street, además de las mujeres que trabajaban en los parques y paseos de la ciudad. Hace 20 y tantos años, un investigador de la prostitución reportó: el paisaje callejero de la prostitución se compone de paseos, áreas definidas en general donde las mujeres ofrecen sus servicios. En el paseo, la prostituta circula para persuadir o combinar a clientes, reducir el aburrimiento, mantenerse caliente y reducir su visibilidad para la policía. Partes de muchos de estos paisajes callejeros semejan áreas verdes sobre las cuales no hay restricción de acceso. Aquí las mujeres se juntan en grupos de 2 a 4, riendo, conversando y bromeando entre ellas. Trabajar en el mismo paseo le infunde una necesaria predictibilidad a un ambiente ilegal, a veces peligroso. Y Dolores French, una defensora de los derechos de las prostitutas, trabajó ella misma en las calles y cuenta que sus compañeras piensan que las mujeres trabajan en prostíbulos tienen demasiadas restricciones y reglas, mientras que en las calles reciben a todas democráticamente. Ellas se sentían como vaqueros por las praderas o espías en una misión peligrosa. Alardeaban acerca de lo libres que eran. No tenían que responderle a nadie más que a sí mismas. La misma cantinela, libertad, democracia, peligro, aparecen otras formas de ocupar las calles. En la ciudad del siglo XVIII, una nueva imagen de lo que significaba ser humano había aparecido. Una imagen de alguien poseído por la libertad y el aislamiento del viajero y los viajeros. Sin importar la estrechez o amplitud de su rango de acción, se volvieron figuras emblemáticas. Richard Savage fue uno de los primeros en proponer esto en un poema de 1629 llamado The Wanderer, y el certeramente nombrado George Walker inauguró el nuevo siglo con su novela The Vagabond, seguido en 1814 por The Wanderer de Fanny Burney.
Wordsworth tenía su excursión, cuyas primeras dos secciones se titulaban El errante y el solitario. El viejo marinero de Coleridge estaba condenado a vagar como el judío errante, personaje popular para los románticos en Gran Bretaña y en el continente. El historiador literario Raymond Williams señala: la percepción de las nuevas cualidades de la ciudad moderna ha sido asociada desde el principio con un hombre caminando como si estuviera solo por sus calles. Ya, lo vamos a dejar ahí por hoy.